levantamos muy temprano, 3 de la mañana, estamos en ruta, vamos a atravesar el desierto, salimos desde Asuán y vamos hacia Abu Simbel, tenemos 3 horas de viaje hacia el sur y paramos apenas salimos porque es la hora del rezo. Los musulmanes rezan 5 veces al día y lo que están viendo detrás mío son los choferes de los buses que están rezando, pararon todos a la hora del rezo en medio de la ruta y al costado de la carretera están haciendo su rezo para luego seguir hacia Asuán. Rezan religiosamente a la hora que lo tienen que hacer. La primera oración del día es ahora de madrugada, más o menos 3:30 de la mañana. Yo le iba a preguntar a Ibrahim si él se levantaba temprano para rezar, pero no hace falta la pregunta. ¿A qué hora te levantás? Más o menos sobre las 4. 4 de la mañana. 4 de la mañana, todos los días, gracias a Dios, para salir, rezar en la mezquita y también despierto a mi mujer y a mis hijas. Para nosotros es una cosa única. Rezar trae mucha paz, trae mucha tranquilidad y así empezamos el día bien, así activos y esas cosas. Estamos en la zona más al sur de Egipto y frente a una de las maravillas más impresionantes de la época de los faraones. Este es el templo de Abu Simbel. Cuando en la década de los 60 se construyó la represa de Asuán, se inundó toda esta zona, se creó un gran lago y varios templos quedaron sumergidos. No se sabe si fue un error de cálculo, pero la realidad es que quedaron bajo las aguas. Y la mayoría fueron sacados del fondo del lago. Este es el principal, el templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II. Fue una obra realmente faraónica al nivel de la época de los antiguos egipcios. Estamos hablando de que Ramsés II reinó 1250 años antes de Cristo y desde esa época hasta hoy estas dos grandes obras tienen un cierto paralelismo. La construcción primero en la época de Ramsés de este templo y la recuperación de las aguas del lago en el siglo XX. Impresiona pensar que todo esto es una montaña cortada en más de 1000 cubos enormes de piedra, como un gran juego de encastre de los niños, pero gigante, porque se cortó toda en pedazos, se sacó debajo de las aguas y se volvió a armar tal cual estaba, pero más arriba, para salir del nivel del lago. Resulta que el gobierno egipcio, cuando se dio cuenta de que, cuando se dio cuenta no, cuando vio que todos los templos estaban bajo el agua, decidió recuperarlos y para eso hizo un llamado a la comunidad internacional. Lo que hicieron fue un gran concurso y este en particular fue ganado por los alemanes. Luego empezaron a hacer un montón de cortes, básicamente fue así, y sacaron los cubos para armarlos acá. Claro, eligieron una montaña más alta, pero para que tuviera exactamente las mismas piedras que la montaña original que había quedado debajo del agua, lo que hicieron fue una estructura de hormigón que está debajo de este templo y luego pusieron todas las piedras por encima, pedazo a pedazo, más de 1000 partes. Impresionante, ¿verdad? Imagínense todo el costo que tuvo esto para sacarlo debajo de las aguas. Y esto multiplicado por 15, porque hubieron más de 10 templos que fueron recuperados de esta manera. Bueno, imagínense si en vez de hacer esto hubieran pensado antes que todo esto iba a quedar bajo el agua. Entonces lo único que tenían que haber hecho era mover todas estas piedras en vez de sacarlas debajo del lago.
Fue, a mi entender, digamos, el error de cálculo un poco grande, porque se hubiera ahorrado mucho tiempo y dinero al hacerlo antes de llenar el lago. Pero bueno, las cosas fueron así, pasaron de esta manera y lo que se logró fue una obra titánica, faraónica, impresionante, espectacular, de la cual estamos hablando ahora y tal vez si lo hubieran hecho de la manera fácil no sería tan épica. Así que bueno, entendamos cómo funcionó este procedimiento para conocer entonces el templo de Abu Simbel. Vamos a entrar, pero primero vamos a ver algunos detalles de la fachada y por qué se construyó este templo aquí, en el sur, en el medio del desierto, en un lugar tan lejos de las grandes ciudades egipcias de la época. Para empezar, los arqueólogos deducen que Ramsés era una persona muy importante, pero que además él se creía enviado de los dioses, o por lo menos quería que el pueblo pensara eso. Es muy fácil esa deducción viendo las estatuas de su propia imagen en la entrada del templo. Esas 4 son Ramsés y lo que vemos debajo son sus familiares. Son mucho más pequeños porque él era un dios, o por lo menos así quería que la gente lo viera. Y vamos a hacer un paralelismo con distintas épocas. Por ejemplo, decíamos que Ramsés reinó en el año 1250 a.C., o sea, hace 3250 años. Pero antes, en las dinastías anteriores, los faraones realmente eran adorados como dioses por el pueblo. Y estamos hablando de más de 5000 años atrás. En la época de Ramsés parece que ya la gente se había dado cuenta que los faraones no eran dioses, pero él quería representarse como tal. Y por eso mandó a construir una serie de templos y de imágenes suyas y de inscripciones por todos lados, aclarando que él era un dios. Por eso este templo es monumental y por eso ahora vamos a ver adentro también ciertos aspectos que hicieron a la tecnología de la época. Tecnología que cuando se movió este templo en el siglo XX, 3000 años después, no pudo igualar los cálculos perfectos matemáticos que habían tenido los antiguos egipcios. ¿Quieren saber por qué? Vamos a verlo. Pero antes de entrar veamos algunos detalles interesantes. Por ejemplo, vamos a ver que hay 4 estatuas de Ramsés, pero hay una que le falta la mitad, se cayó. ¿Por qué cuando reconstruyeron el templo y lo sacaron del agua y lo volvieron a armar, no la pusieron en su lugar? Para respetar absolutamente todos los detalles que tenía este sitio en el momento en que se trasladó. Esta estatua, según los registros históricos, se cayó al poco tiempo de construirse el templo. Y esto es porque la piedra que se utilizó no era demasiado dura. ¿Qué pasó? Ramsés tenía fama de ser una persona muy estricta y que no le gustaban los errores y le gustaba cortar algunas cabezas, sobre todo cuando se enteraba de que el arquitecto o el constructor que le estaba haciendo su propio monumento había elegido una piedra que no era la adecuada. Y ese señor no tenía ganas de que Ramsés se enterara. De hecho, no se enteró porque además Ramsés no vino hasta este lugar para verificar y para ver de nuevo su templo. Recordemos que estamos muy al sur. Era muy difícil llegar hasta este sitio, había que pasar por lugares peligrosos y al faraón no le gustaba seguramente sufrir para simplemente volver a ver su templo. Entonces lo que pasó fue que esto quedó oculto por la civilización de la época y recién 50 años más tarde, cuando su hijo llegó hasta este lugar, vio que se había roto y lo mandó reconstruir. ¿Qué pasó? Se volvió a romper. Entonces, como pasaron más de 2000 años, 3000 años con la estatua caída, los arqueólogos decidieron mantenerla en ese lugar. Esa es una oreja de Ramsés, de la cabeza que se cayó al poco tiempo de construirse el monumento. Y todo esto es lo que falta de aquella estatua, que es la que nadie se animó a contarle al faraón que se había roto. Pero hay otro detalle bastante particular.
Estamos acostumbrados los seres humanos a grafitear o a romper o a dejar nuestros nombres en monumentos públicos. Eso es muy antiguo, tan antiguo como nuestra propia existencia. Y aquí hay grafitis que se dejaron, no se borraron. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. En varias partes de la fachada vemos los grafitis y si vemos la fecha nos damos cuenta de por qué se dejaron. Primero porque están tallados en la piedra, pero segundo porque ya son históricos. No tanto como este templo de más de 3000 años, pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, 1879, 1874 y arriba los nombres de las personas que profanaron este monumento, pero que dejaron su escritura para la posteridad. Varios italianos, como este señor Santoni en 1874 o el señor Salvatore Pace, que en 1875 dejó su nombre aquí. Claro, si esto hubiera sido hoy, lo que pasaría sería que lo llevarían preso por profanar un monumento histórico. Sin embargo, hoy todos vemos, millones de personas al año, ven el nombre de Salvatore Pace. ¿Por qué? Porque hizo algo ilegal. Bueno, en esa época capaz que no era ilegal porque esto estaba abandonado en el medio del desierto. Pero bueno, de todas formas, no estoy diciendo que lo hagan para que dentro de 200, 300 o 1000 años nuestros descendientes nos admiren. No, señor, no hay que hacerlo. No hagan lo que hizo Salvatore y mantengan los monumentos públicos. Acabamos de entrar adentro de la montaña que se movió, recuerden, porque estaba debajo del agua. Pero todo esto fue excavado, esculpido y pintado hace más de 3000 años y se construyeron estatuas, monumentos e inscripciones con jeroglíficos contando la magnificencia de Ramsés y cómo él era un dios más. Lo que hay al fondo es algo impresionante. Vamos a movernos para descubrir lo que llaman el milagro del templo de Abu Simbel. Y la verdad que aunque uno crea o no crea en los milagros, es algo que es muy difícil de entender con la tecnología de la época. Vamos a verlo. Frente a la cámara al final de la galería y hay mucha gente porque todo el mundo quiere ver lo que pasa adentro y lo que pasa adentro es que hay 4 dioses, en realidad 3 y Ramsés. En determinado momento del año, los arquitectos, los matemáticos de la época, los constructores lograron algo increíble, que esta enorme mole, una montaña entera, dejara pasar un rayo de sol que da en el disco solar. Eso pasa 2 veces al año, el 21 de septiembre y el 21 de marzo. O al menos eso pasaba, porque cuando se trasladó el templo, al moverlo con toda la tecnología del siglo XX, hubo un pequeñísimo error de cálculo. Tenían 365 posibilidades de error. Bueno, una en 365 parece poco, pero la realidad es que hoy ese rayo de sol no pega en el disco solar el día 21, sino el día 22. Y eso es justamente porque al mover esta mole, 3000 años después, no se logró dejarlo exactamente en la misma posición que habían calculado los matemáticos, arquitectos y constructores egipcios en la época de Ramsés.
Todas las paredes están marcadas con jeroglíficos que cuentan historias y hay algo a destacar. No son bajorrelieves como generalmente se ven en las tumbas o inscripciones de la antigüedad, son altorrelieves. Es mucho más complicado hacer un altorrelieve porque el bajorrelieve simplemente es una línea que se va marcando en la pared. El altorrelieve es esto. Primero se gasta toda la parte que no quiere dejarse como dibujo, jeroglífico o inscripción y así van surgiendo en altura las formas. Es mucho más complicado porque en vez de dibujar lo que yo quiero ver, tengo que dibujar lo que no quiero ver. Es como un negativo. Es más complicado y también refleja mucho más trabajo, mucho más inversión y mucho más poder de la persona que lo mandó a hacer. Por eso se hizo así en este templo de Abu Simbel. Uy, qué calor que hace acá. Vamos a salir para ver desde afuera algunas cosas más del entorno de este templo, porque estamos junto al lago. Decíamos que este lago fue el que lo inundó y lo tuvieron que mover. Entonces, a pesar de que antes estaba en medio del desierto, ahora está rodeado de agua. Y este es el entorno actual del templo de Abu Simbel. Está junto al lago. Vean qué cerca que quedó el agua. Hasta aquí lo tuvieron que levantar para escapar de la inundación. Claro, hoy es un entorno mucho más atractivo y amigable que el que tenía antes, rodeado de desierto con un calor insoportable. ¿Y por qué Ramsés decidió construir este templo aquí? Bueno, hay algunas teorías. Resulta que este era el límite con la tierra de los nubios. Los nubios todavía hoy siguen viviendo aquí, son otra civilización diferente a la egipcia, pero los nubios tenían sus propios reyes y atacaban muchas veces a los faraones, a los egipcios. Entonces, según se dice, una posibilidad podría haber sido marcar su presencia monumental en esta zona tan al sur, en la frontera del reino. De esta manera también, para mantener los templos tenía que tener una guarnición armada y este pequeño ejército sería el que también combatiría y controlaría los posibles ataques de los nubios u otros extranjeros que quisieran entrar a conquistar Egipto por esta zona del sur. Y Abu Simbel consta de dos templos, el de Ramsés II y el de Nefertari, su esposa favorita. Ramsés II tuvo, se calcula, alrededor de 200 esposas y concubinas o más. Imagínense la cantidad de hijos que tuvo también. Entonces podríamos decir que gran parte de la población egipcia son hijos de Ramsés, literalmente, ¿no? Descendientes. Si hacemos el árbol genealógico de esas 200 esposas con todos sus hijos, nos daría hoy una población de quizás millones de personas. Me quedé pensando en esto de qué descendencia tuvo Ramsés, así que vamos a hacer el cálculo. Ramsés vivió hace unos 3.500 años, así que vamos a ver cuántas generaciones hubieron. Dividido 20 años aproximadamente por generación, nos da 175 generaciones vivieron después de Ramsés. Ramsés tuvo 200 esposas. Pongámosle que tuvo 2 hijos con cada esposa, tuvo unos 400 hijos promedio. Si cada uno de esos tuvo 2 hijos promedio, nos da 800. Ahí vamos 2 generaciones, así que lo voy a multiplicar por 175 y vamos a ver qué número nos da. Recién vamos 40 generaciones y me está dando el número de 879 trillones 609 billones 302 millones 220 mil 800 descendientes directos de Ramsés II. Así que si seguimos haciendo el cálculo, es un número increíble que nos da prácticamente que toda la población de Egipto podrían ser descendientes directos de Ramsés. Tengamos en cuenta también que hoy la población de Egipto crece de manera exponencial. Los egipcios tienen muchos hijos, tienen tantos hijos que la población del país crece aproximadamente entre 1,5 millones y 2 millones por año. Prácticamente el tamaño de un pequeño país, cada año se va agregando a la población egipcia.
Hecho este paréntesis, vamos a ver el templo de Nefertari, que además es uno de los pocos templos de estas dimensiones tan grandes, tan enormes, dedicados a una mujer. Importante. Dentro del templo de Nefertari nos damos cuenta de que obviamente no tiene el tamaño ni la magnificencia del mismo templo de Ramsés, pero tengamos en cuenta la época, es muy importante que un faraón le haya construido algo tan monumental a una de sus esposas.